Hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos a continuar con la lección número 9 de los ejercicios que estamos haciendo de SQL en la página de SQL Boat. En esta ocasión vamos a ir a la lección que habla sobre consultas con expresiones. Entonces veamos qué nos dice acá. En adición a hacer consultas y referenciar a datos crudos con SQL, nosotros también podemos utilizar expresiones para poder escribir lógicas más complejas en valores que se encuentran en columnas y hacer consultas respecto de ellas. Estas expresiones pueden utilizar, eh, pueden utilizar funciones o expresiones matemáticas, funciones o expresiones de strings, junto con aritmética básica, para poder transformar valores cuando nosotros hacemos una consulta o cuando ésta es ejecutada y poder así mostrar el resultado deseado. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo en el cual están utilizando una base de datos con información de física y aquí hacen lo siguiente. Seleccionan una tabla, una columna de una tabla que se llama particle speed o velocidad de partículas. A esa columna le hacen una operación que es dividirlo entre 2.0 y luego bautizan el resultado de esa operación como eh, half particle speed o como eh, velocidad de partículas a la mitad. Lo toman de la tabla que se llama Physics Data o datos de física y luego lo que hacen es lo siguiente. Muéstrame si eh, la mitad, más bien como el valor dividido a la mitad de la velocidad de las partículas, pero solamente de, y ahí ponen esta condición, where apps particle position por 10 mayor que 500, es decir, donde el valor absoluto de la posición de las partículas multiplicado por 10 sea mayor que 500. Entonces, haciendo el uso de esas expresiones se puede llegar a un resultado un poco más ajustado, que es lo que queremos. Entonces, cada base de datos tiene sus propias soporte de funciones matemáticas y de strings, las cuales pueden ser utilizadas en una consulta, las cuales podemos encontrarlas en la documentación de la base de datos respectiva. El uso de expresiones puede hacer que ahorremos tiempo y también eh, postprocesados extra como resultado de los datos, pero también puede hacer que las consultas sean un poco más difíciles de leer. Entonces, cuando se hace el uso de expresiones, lo que se recomienda, así como vimos en el ejemplo anterior, es utilizar ah, alias o rebautizar o dar un nuevo nombre a las tablas resultantes. Entonces se recomienda hacer eso cuando se utilizan expresiones en la línea de select para que así la consulta también dé un alias o un nombre más descriptivo o el resultado de esa tenga un nombre más descriptivo utilizando la palabra clave as. Y aquí nos muestra un ejemplo de cómo se haría eso, ¿no? Aquí tenemos la línea de select, aquí la expresión que se le aplica a la columna y luego as y un nombre descriptivo de esa expresión que se usó o del resultado que se obtiene de esa expresión y luego la tabla donde se saca. En adición a las expresiones, también las columnas regulares eh, también pueden estar sometidas a aliases, ¿no? O a rebautizarlas de forma diferente para poder hacer una referencia un poco más fácil respecto del resultado y así simplificar más nuestras consultas que pueden llegar a ser más complejas. ¿A qué me refiero con eso? A veces puede ocurrir que nos encontramos con una base de datos que tiene nombres de columnas inmensos o nombres de columnas súper enredados. Entonces lo que nosotros podemos hacer es eh, rebautizar esas columnas y a partir de ese rebautizado
utilizar el nuevo nombre en las distintas líneas de nuestra consulta. Aquí en este ejemplo nos dice, ¿no? Línea de select, columna, rebautizamos la columna con un mejor nombre de columna. Luego en front, que es el nombre de la tabla que estamos utilizando, la rebautizamos con un nombre más corto, más fácil de usar. Por ejemplo, aquí era Along Widgets Table, lo cambiaron para simplemente My Widgets. Widgets sería como cachivates, entonces sería como una tabla grande de cachivaches. Inner Join, y como aquí nosotros ya habíamos rebautizado esto, bueno, aquí otra tabla que se llama Widget Sales, pero ¿qué pasa? En el on, como nosotros ya habíamos hecho el rebautizado en la línea de front, el nombre que vamos a utilizar en la línea de on sería el nuevo nombre rebautizado. Entonces aquí, My Widgets ID, Widget Sales, Widgets ID, que es la conexión entre esas dos tablas. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es resolver algunos ejercicios, poniendo en práctica lo que hemos aprendido. Entonces, aquí nos dice, you are going to have, vas a tener que utilizar estas expresiones para poder transformar los datos del box office, de la venta en taquilla, eh, para que sea más fácil de entender con las tareas que tenemos abajo. Entonces aquí estamos también ya aplicando lo que hemos aprendido antes, que es manipular dos tablas, la tabla películas, movies, y la tabla de ventas de taquilla, box office. Y vamos a resolver las siguientes preguntas que se nos presentan. Permítame aquí acomodo la sintaxis. Bien, la primera tarea es: enlista todas las películas y sus ventas combinadas en millones de dólares. Bien, entonces con esto vamos a ver. Enlista las películas es poner el nombre de las películas, y ese dato lo tenemos en la tabla Movies, entonces sería la columna Title de Movies. Luego, el valor combinado quiere decir entonces que tenemos que sumar tanto ventas domésticas como ventas internacionales, y luego formatear el resultado para que se dividan en grupos de millones, en millones de dólares. Entonces, yo lo escribiría así: Title, luego selecciono aquí las dos columnas, que en estas operaciones hay que dar los nombres exactos. Entonces, yo voy a encerrar en paréntesis estas dos columnas que acabo de pegar, porque en ellas voy a hacer la siguiente operación matemática, que es suma. Sumar ventas domésticas con ventas internacionales. Ahora, nos está diciendo que ese valor tiene que ser en millones de dólares, es decir, que hay que dividirlo por millón. Entonces, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y vamos a darle un nombre más descriptivo a eso, como Combine Sales Millions. Luego, aquí lo que nosotros hicimos fue una operación inner join, en la cual pegamos la tabla box office, y tenemos que establecer el punto de unión on move, minúscula, movies.id igual box office.movieid. Y eso es, aquí nos dio el resultado, justamente. Entonces, ¿cuál era la operación que teníamos que hacer? La que acabamos de ver. Columna de título para decir la lista de películas, y luego lo que tenemos que hacer es mostrar el valor combinado de sus ventas en millones. Para eso sumamos ventas domésticas con ventas internacionales, lo dividimos por un millón, y para
hacer que el resultado sea más descriptivo, cambiamos el nombre de la columna para Combined Sales Millions o ventas combinadas por millones. Hicimos un inner join porque en este caso queríamos juntar los datos de las dos tablas y pusimos como punto de encuentro la clave única que es en este caso ID y Movies IDs. Bien, vamos a pasar al siguiente ejemplo, al siguiente ejercicio. Enlista todas las películas y su rating en porcentaje y el porcentaje de la calificación. Nuevamente, ¿dónde encontramos esos datos? Todas las películas es el título que está en la tabla Movies. Y calificación o rating se encuentra en la box office, o sea que tenemos que hacer también un join otra vez. Pero en ese caso sería title y rating. Vamos. Title, rating, inner join. ¿Inner join con qué? Con la tabla box office. Establecemos un punto de unión en mayúscula aquí on movies.id igual a boxoffice.movie ID. Y luego aquí ocurre lo siguiente. Me están diciendo que debo dar el porcentaje de esto. Hay que recordar o ver aquí, por lo que me muestran las calificaciones, asumiría que son una escala de 1 a 10 o de 0 a 10. Significa entonces que lo que tendría que hacer es multiplicar estos valores por 10 y así me daría el porcentaje. Entonces por 10 y vamos a darle un alias a esto. As rating percent. Y ahí está, ya nos marcó como resuelto. Entonces era esto lo que teníamos que hacer y era mostrar la columna con el título de las películas, agarrar la columna de rating y multiplicarla por 10 para poder conseguir el porcentaje de esto. Darle un nombre descriptivo, dándole un alias como rating percent o calificación porcentaje y hacer una operación inner join para poder así consumir los datos de ambas tablas. Bien, vamos a resetar y vamos con la última tarea que nos dice la lista de todas las películas donde, o más bien, en la lista de todas las películas que hayan sido estrenadas en años pares. Bien, eso quiere decir entonces, ¿dónde tenemos esa información? Ah, solamente en una tabla, o sea que aquí no tenemos que hacer ningún join. Sería en la tabla Movies y lo que tendríamos que hacer es de la columna de años, solamente tomar los años que son pares. Mm, Hay una forma en la cual se puede conseguir el número par o una expresión lógica en la cual se puede conseguir el número par de un número y es, o más bien identificar si un número es par y es sacar el resto de ese número entre 2 y ver si este es igual a cero. Entonces, si yo hago esto, aquí solamente tendría que ser el condicional o el constraint. So, where year 2 igual cero. Y
Eso es, completado. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, al igual que ocurre con las expresiones lógicas que se utilizan en, por ejemplo, Python, módulo es con el signo de porcentaje. Entonces, aquí lo que hicimos fue utilizar el signo de módulo, porcentaje, 2 igual cero. Eso quiere decir entonces que si es un número par, siempre el porcentaje de 2 va a ser igual a cero. Si haciendo esa operación en el año da igual a cero, significa que es un número par. Entonces aquí nos dice, muéstrame todas las películas cuyo año de lanzamiento sea un número par. Y con esa expresión lógica la conseguimos. Eh, yo diría que podríamos ir un poco más allá y podríamos darle un alias a esa columna. Me pregunto si podría ser así. As year even, ¿es posible? Mm, no, parece que no se puede dar un alias en la línea de where. En fin, entonces con esto, aquí ya hemos completado. ¿Qué es lo que hemos aprendido el día de hoy? Hemos aprendido a utilizar expresiones lógicas o expresiones dentro de nuestras consultas y también hemos podido poner en práctica el uso de alias para poder dar nombres más descriptivos a los resultados de nuestras consultas. Muy bien, muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí eh, en mi proceso de convertirme en programador. En este caso, aprendiendo el lenguaje SQL. Espero que haya sido de ayuda y nos veremos en el próximo video. Hasta luego.